El 30 de mayo de 1982, en el marco de la defensa de las Islas Malvinas contra la invasión británica, aviones argentinos efectuaron un ataque contra el núcleo de la flota desplegada por el Reino Unido en el Atlántico Sur. Tras dicha acción, única en su tipo desde la Segunda Guerra Mundial, los pilotos sobrevivientes declararon haber descargado sus armas contra un buque tipo portaaviones. El análisis de los datos aportados por estos aviadores concluyó que el blanco de la misión fue, sorprendentemente, el portaaviones HMS Invencible, la nave insignia del príncipe Andrés durante esta campaña. No obstante, por más de 40 años este hecho fue negado por Gran Bretaña. Incluso reconocidos historiadores lo han tildado como un mito surgido de la propaganda de la dictadura argentina de aquel tiempo. Según la versión oficial británica, el objetivo del ataque del 30 de mayo fue la fragata Venger, dando a entender que los militares sudamericanos mienten o se confundieron. Sin embargo, todo cambió en años recientes. Desde su fundación en 2020, el equipo de investigación histórica LBSI ha recopilado numerosos documentos desclasificados y declaraciones de veteranos que han cambiado el panorama. Estas novedades condujeron a indagar. ¿Es posible que exista evidencia que confirme que las fuerzas argentinas alcanzaron al portaaviones Invencible y no otro buque? La respuesta será revelada en este documental. La reconstrucción de los hechos que se presentará aquí fue realizada por LBSI en base al análisis y a la comparación de una gran variedad de fuentes históricas y testimonios provenientes de los dos países enfrentados. Del bando argentino, las declaraciones post-vuelo de los pilotos, que fueron confirmadas por pilotos de la Marina Argentina presentes en las salas de interrogatorio, no dejan ningún lugar a dudas. Del lado británico, LBSI recopiló, y mostrará aquí, fuentes nunca antes difundidas por otros historiadores que aseguran dedicarse a estudiar este caso. Estos profesionales, debe decirse, en los últimos años, se han dedicado solamente a tratar de desprestigiar las redes sociales de este equipo de investigación. Entre las fuentes británicas se destacan los informes elaborados por la Marina Británica en los meses de junio y noviembre de 1982, que hablan de un ataque a una fragata pero con numerosas contradicciones entre sí. En segundo lugar, el revelador testimonio de un oficial del destructor Glamorgan, plasmado en su libro publicado en 2002. En el mismo sentido, es igualmente revelador el relato de un piloto de helicópteros de la fragata Ambuscade quien asegura haber visto toda la acción desde el aire. Finalmente, se citará la contundente investigación publicada en 2022 por el Dr. Gordon Brooks, la cual expone por primera vez la presencia de falsedades en documentos británicos desclasificados. Es necesario recordar que la operación del día 30 de mayo de 1982 fue realizada con la participación de dos aviones Super Étendard de la Marina Argentina. Estos lanzaron el último misil Exocet con el que contaba el país sudamericano. También fueron parte de la misión 4 aviones Skyhawk de la Fuerza Aérea Argentina cuya tarea era lanzar bombas de 250 kilogramos. Se destaca el papel esencial que desempeñaron dos aviones Hércules KC-130, quienes se encargaron de proveer combustible en vuelo a los aviones de ataque. Para un análisis más preciso, la fase central del ataque al portaaviones se dividirá en 8 partes. Estas partes se inician en el momento en el que los 6 aviones de ataque completan el reabastecimiento aéreo de combustible, y finalizan cuando los 2 pilotos de Skyhawk sobrevivientes salen de la zona del portaaviones. Tal como lo indica este gráfico, las escuadrillas de Skyhawk, Super Étendard y Hércules se unieron y realizaron un extenso reabastecimiento de combustible en vuelo,
señalado aquí con color rojo. Luego de más de media hora de vuelo conjunto, los cazas se separan de los Hércules para comenzar a descender a un nivel de vuelo rasante sobre el mar. Se disponen así a tomar el rumbo de ataque previsto. Desde ese punto adoptan una dirección de 330 grados, esto es, en dirección noroeste, tal como lo señala aquí la flecha verde. En su declaración post-vuelo, el piloto de Skyhawk, Gerardo Isaac, detalló el rumbo colocado inicialmente. Además se incluyó un gráfico con la formación adoptada y se señaló que, el descenso de los aviones, tuvo lugar a una distancia aproximada de 140 millas náuticas antes de llegar al objetivo prefijado. Entonces, los 6 aviones dieron inicio a la fase principal del ataque con los 2 Super Étendard ubicados en el centro de la formación y con una separación entre sí de aproximadamente 1 kilómetro. En sus laterales se ubicaban los Skyhawk, estos con menor separación entre sí, y con un leve atraso respecto a la posición de los 2 aviones navales. Es necesario recordar aquí a los pilotos. El Étendard que lleva el misil es tripulado por el oficial naval Alejandro Francisco, y su compañero de misión, el oficial Luis Colavino, tendrá la tarea de verificar la detección del objetivo con el radar. A la izquierda de Francisco se encuentra uno de los aviones de la Fuerza Aérea Argentina cuyo líder es el oficial José Vázquez. Y a su izquierda se ubica el oficial Omar Castillo. En el extremo opuesto de la formación se posicionan los oficiales Ernesto Ureta y Gerardo Isaac. Completan así la formación de 6 aviones de ataque dispuestos a golpear el corazón de la flota británica. En estos momentos, los comandantes de la flota británica decidieron cancelar una alerta amarilla sobre un posible ataque aéreo argentino debido a que, el tiempo transcurrido, permitía pensar que dicho ataque ya no tendría lugar. A bordo del portaaviones Hermes, el almirante Woodward estimó, con grave error, que las acciones del día habían concluido. La historia de este alerta había comenzado 45 minutos antes cuando se recibió en el Hermes un comunicado acerca del despegue de cazas argentinos. Si bien se desconoce su origen preciso, esta información pudo provenir de 2 fuentes, o del radar de la Fuerza Aérea de Chile ubicado en Punta Arenas, o de tropas especiales infiltradas en territorio continental, cuya presencia también fue confirmada por la investigación del Dr. Gordon Brooks. Tal como lo indica este documento británico desclasificado, la Fuerza de Tareas formaba sus buques en diferentes capas defensivas y en cuyo centro se ubicaban los 2 portaaviones. Por lo general, en la capa externa se ubicaban 3 destructores tipo 42, armados con misiles SIDART para defensa antiaérea. En la segunda capa se posicionaban 3 fragatas tipo 21, o similares, con la finalidad principal de proveer cobertura antisubmarina. Y en el núcleo, los reyes eran los 2 portaaviones. Muy cerca de estos, 2 modernas fragatas tipo 22, con letales misiles antiaéreos, eran el último recurso defensivo, también denominadas en términos deportivos como arqueros. En el centro de los portaaviones también era habitual la presencia de un gran buque logístico que oficiaba de guía para los movimientos de toda la formación. Curiosamente, los informes británicos de junio y noviembre de 1982 muestran que el día 30 de mayo la flota no estaba formada en su habitual modo de operaciones. En primer lugar, ninguno de estos 2 documentos muestra la posición del portaaviones Hermes. Esto resulta extraño debido a que, en teoría, ambos portaaviones navegaron juntos casi toda la campaña. La investigación del Dr. Gordon Brooks demostró efectivamente que los jefes navales británicos tergiversaron la posición de los buques en los informes del día 25 de mayo, por lo cual, sobran fundamentos para suponer que el buque logístico Regent no estaba al este del Invencible como lo señalan los documentos. Más bien, es factible concluir que se encontraba ocupando el lugar del Hermes, al norte del Invencible, tal como lo indica este documento desclasificado argentino con información proveniente de una fuente francesa. De esta manera, el análisis de documentos permite reconstruir cómo era la formación naval británica de aquel día. Una reducida capa de defensa exterior formada por 2 destructores antiaéreos, el Cardiff y el Exeter. Más atrás, también reducida,
la capa antisubmarina con las fragatas tipo 21, Ambuscade y Avenger, cuyas posiciones también se muestran tergiversadas en los documentos. Finalmente, el núcleo, con el portaaviones Invencible y el gran logístico Regent ubicado en el sitio donde debería estar el Hermes. Muy probablemente, en esos momentos, y ante la cancelación de la alerta, el Hermes se encontraba alejado hacia el este, efectuando reparaciones en sus calderas. Siguiendo con un rumbo de 330 grados y a unas 55 millas del punto objetivo, los dos Super Étendard se dispusieron a comenzar la maniobra para el lanzamiento del misil Exocet. En este primer paso, la táctica preveía salir del vuelo rasante y ascender a 750 metros. En tanto, los 4 Skyhawk seguían en vuelo bajo. Una vez en la altura, los dos aviones navales hicieron una emisión con sus radares. A partir de este momento el ataque dejaba de ser discreto y su señal podía ser detectada por la flota británica. En la pantalla de radar del avión de Francisco aparecen dos ecos, uno de gran volumen y, a su derecha, uno de tamaño mediano, ambos señalados en color rojo. En contraposición, en esta primera emisión, Colavino no observa los ecos ya que los aviones se encontraban operando en escalas de detección diferentes con la finalidad de rastrear mejor la zona. Uno emitía en 80 y el otro en la escala de 40 millas. No obstante, ambos detectan la presencia de numerosos chubascos en color verde. Como se puede observar en el panel de Francisco, los buques están algo corridos de la trayectoria de los aviones, por lo cual deberán efectuar pronto una corrección de rumbo. El oficial Ernesto Ureta recordó así esta fase de la misión. Aproximación con rumbo general 340 o 350 grados. Los Super Étendard hacen una corrección de rumbo por derecha quedando finalmente en el rumbo antes mencionado. Entonces, el capitán Francisco rompe el silencio de radio e informa a Colavino realizar un giro 20 grados hacia la derecha, cambiando el rumbo de 330 a otro de 350 grados. 15 millas más adelante, y de acuerdo a la maniobra prevista, los Super Étendard vuelven a elevar su nivel de vuelo. Pero esta vez, suben solamente hasta los 450 metros. Realizan una nueva emisión con sus radares. Ya con ambos sistemas calibrados en la escala de 40 millas, los dos Étendard detectan nuevamente el eco grande y el eco mediano. Los pilotos navales se comunican otra vez por radio y verifican que ambos están detectando los mismos objetivos. Es en este momento cuando Francisco selecciona como blanco al eco de mayor tamaño y la computadora del avión comienza a transmitir al misil Exocet toda la información que el radar pudo obtener. Lo que vimos en ese momento fue que un retorno importante, grande, con uno mediano a la derecha, y evidentemente el retorno grande era compatible con un portaaviones. La primera señal del ataque en las fuerzas británicas es captada por el destructor Cardiff, el cual logra escuchar voces en español por la radio. Estas voces corresponden al diálogo entre los pilotos navales luego de la primera emisión de radar. Un minuto después, el Exeter, la Ambuscade y el Glamorgan detectan señales correspondientes al radar de un Super Étendard y se da el alerta denominada estaciones de combate. Según detalla el informe británico, es aquí cuando el Exeter dispara el primer misil Sea Dart, el cual no llega a engancharse en ningún avión. En este punto de los eventos es importante recordar el testimonio del oficial Ian Inskip, que se encontraba en ese momento en el puente de mando del destructor Glamorgan. Inskip recordó: Se nos ordenó permanecer con el portaaviones hasta las 17:30. A las 17:30 partimos hacia Trala. 5 minutos más tarde, el barco pasó a las estaciones de combate e inmediatamente cambiamos de rumbo para recuperar nuestro lugar original en el Círculo 5.
El Círculo 5 era un área de patrulla de 5 millas en la cual debía permanecer el arquero, es decir, el buque que hiciera la escolta cercana del portaaviones. Como se vio anteriormente, este rol era frecuentemente desempeñado por una moderna fragata tipo 22. Por otra parte, Trala era un área del océano ubicada al este de la Fuerza de Tareas, en la cual se efectuaban reparaciones y demás cuestiones de la logística de la flota. En ese momento del día 30 de mayo, la escolta del portaaviones no era una fragata 22. En su lugar, el antiguo destructor Glamorgan cumplía esa función. Tal como lo relata Inskip, momentos antes de la alerta, el Glamorgan se dispuso a navegar en dirección hacia Trala pero, al tomarse conocimiento de un ataque inminente, el destructor invirtió su rumbo para colocarse nuevamente en posición dentro del círculo defensivo. Entonces, podemos inferir, con alto grado de certeza, que los ecos detectados por los Super Etendard fueron el portaaviones Invencible y a su derecha el destructor Glamorgan. Tal como lo muestra este gráfico sobre las maniobras que realizaban los Super Etendard, el lanzamiento del misil Exocet debía efectuarse a 24 millas náuticas del objetivo, esto es, a 44 kilómetros de distancia. Si bien a esa distancia el blanco grande ya estaba enganchado por el radar, el oficial Francisco, ante la presencia de numerosos chubascos en la pantalla, decidió continuar el vuelo algunos kilómetros más. Francisco recordó así este momento en una entrevista del año 2010. El ideal era lanzar a 20 millas, pero como teníamos alguna duda con respecto al tema de las nubes, seguimos 3 millas más. Ahí Colavino me dice que él también veía en el radar a un buque grande. Y disparé. De esta manera, a 17 millas del objetivo y con un rumbo de 350 grados el misil Exocet fue disparado. En su declaración post-vuelo, el piloto de Skyhawk, Ernesto Ureta, recordó esta comunicación por radio. Escucho que el Super Etendard 1 indica la posición del blanco, a lo que pregunto, ¿cuánto? Y responde, 20 millas en la proa. En ese momento doy potencia a pleno, y llamo al sonda 1, Vázquez, pero no me contesta, aunque lo tenía a la vista pues se venía acercando a mí, porque estábamos convergiendo al blanco. Debido a la demora antes mencionada, los pilotos navales no alcanzaron a ver el encendido del misil, ya que, luego de lanzarlo, efectuaron un brusco giro a la izquierda para salir de la zona de ataque. El lanzamiento del misil Exocet por parte de los aviones de la Marina Argentina sería detectado por las unidades de la flota británica. Al detectarse el lanzamiento del Exocet, el destructor Exeter disparó el segundo misil Sea Dart, el cual tampoco logró asestar en ningún avión argentino. Si bien los Super Etendard lanzaron el misil a 17 millas, en el giro que efectuaron para escapar llegaron hasta las 15 millas del portaaviones. Esta distancia aproximada fue detallada en el informe británico de noviembre, como así también el rumbo de 350 grados. Aproximadamente un minuto después del lanzamiento del Exocet, los pilotos de Skyhawk comenzaron a visualizar la silueta de un buque de gran tamaño. Ninguno de los dos pilotos supervivientes tiene dudas respecto de que se trataba de un portaaviones. En una reciente entrevista, el piloto Isaac dijo que creyó haber visto un detalle que sería compatible con el momento en el cual el misil hizo impacto, y luego comenzó a ver, claramente, dos columnas de humo.
Así se expresó al respecto. En el horizonte, en un determinado momento, se ve como una pequeña luz y a los pocos segundos comienza a salir de ambos costados del portaaviones como si fueran dos bigotes de humo negro, como enrollados así salían, y que ese humo se empieza a hacer cada vez más denso y depositarse sobre el agua. Los testimonios de los pilotos argentinos parecen no dejar lugar a dudas respecto a que el misil impactó efectivamente en el portaaviones. La luminosidad observada y las columnas de humo negro concentrado no permiten pensar en otra opción. No obstante, el equipo LBSI tiene en cuenta la opinión de otros especialistas. Tal es el caso de la hipótesis alternativa que plantea el ingeniero español Íñigo Puente Urruzmendi para explicar el humo y la luminosidad observada. Los ingleses dicen que los Sea Dart los disparó el Exeter. Pero quizás los disparó el Invencible y eso genera humo. Y las turbinas al máximo tiran más humo por la chimenea. Por eso, quizás, el portaaviones estaba con bastante humo alrededor. Como sustento de esta hipótesis española, en este metraje se puede observar a un portaaviones de la clase Invencible lanzando abundante humo por tan solo una de sus dos chimeneas. En este otro vídeo se aprecia la formación de grandes columnas de humo luego del lanzamiento de un misil Sea Dart. Cabe recordar que en un ataque previo se lanzaron 6 misiles simultáneamente. Aquí, se puede ver cómo se vería el humo del misil bajo las condiciones atmosféricas que había ese día de mayo de 1982, con abundante nubosidad y chubascos. Claramente es un humo más oscuro que el que se puede ver con sol pleno. Si bien es solo una hipótesis, y el humo negro observado por los pilotos podría corresponder al impacto del Exocet, no deja de ser una posibilidad a tener en cuenta. Más aún, esta teoría adquiere mayor asidero si se tiene en cuenta que existen fundamentos para sostener que los misiles lanzados desde el Invencible no fueron dirigidos hacia los pilotos argentinos. El historiador británico Martin Middlebrook señala que, al declararse la alerta roja, el mensaje transmitido no fue claro y todos los buques creyeron que los aviones se acercaban desde la dirección opuesta. Entonces, si los misiles fueron lanzados hacia el norte, y a baja altura, esto podría explicar el campo de visión, en el cual, los pilotos argentinos, no lograron observar la salida de ningún misil desde el portaaviones y solamente vieron una pequeña luminosidad. Haya impactado o no el misil, no hay ninguna duda respecto del objetivo al cual se estaban acercando. Así lo dejaron plasmado en su declaración postvuelo. Aproximadamente un minuto después divisamos una silueta muy grande, y con la superestructura muy alta y desplazada hacia un costado. Me quedó grabado la silueta típica del portaaviones. La superestructura, del mismo, era alargada y sobre el borde derecho. Pude ver la parte playa de la pista y que la superestructura ocupaba gran parte del largo total del portaaviones. El equipo LBSI no tiene aún las evidencias necesarias para afirmar que el misil impactó en el portaaviones. Pero los testimonios que se presentarán a continuación dejarán pocas dudas respecto de que el proyectil fue apuntado directamente al portaaviones y que, al menos, logró llegar hasta sus proximidades. Nuevamente, el libro del oficial británico Ian Imskip nos aporta reveladora información de lo que se vivió en ese momento. Un helicóptero Lynx informó que se acercaba un rastro de humo en nuestra dirección y enfilamos hacia la amenaza. Vi bien la estela de humo por la proa de estribor e inmediatamente giré la nave para señalar el humo. Al estimar la inclinación y el alcance del misil, determiné que pasaría, aproximadamente, a media milla. Así las cosas, desde el puente de mando del destructor Glamorgan. Imskip, en compañía del oficial Greg Gilchrist, asegura que pudo ver directamente al misil Exocet acercarse a su barco, declarando, además, que este pasó a tan solo 900 metros de su buque. Si toda la acción descripta es plasmada en un gráfico, obtenemos que, el Glamorgan, posicionado a 3 o 4 millas del Invencible, comienza a maniobrar para colocar su proa apuntando a la amenaza.
Es aquí cuando Inskip obtiene su ángulo de visión del misil y logra calcular que la trayectoria del Exocet no se dirigía al Glamorgan, pero que iba a pasar muy cerca de este. Por otra parte, no se puede dejar de considerar las declaraciones en la prensa que efectuó el príncipe Andrés, quien se desempeñó como piloto de helicópteros en el portaaviones Invencible. Si bien su testimonio no permite afirmar ni tampoco negar el impacto en el portaaviones, al menos da la confirmación de que el Exocet estuvo a punto de golpear debido a la llamada brace, 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 que ordena que todos los tripulantes se acuesten sobre la cubierta. Andrés dijo: Un día estábamos bajo ataque de misiles y un amigo y yo tratábamos de terminar el cubo Rubik. Y justo cuando tuvo lugar el ataque de misil, lo completamos. Nos ordenaron acostarnos sobre la cubierta y lo hicimos. En este sentido, el libro de Inskip nos ofrece otro testimonio esclarecedor. La llamada brace, 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 solo se hace cuando el barco está a segundos de ser alcanzado. Una última confirmación de la validez de este testimonio queda aclarada cuando se conoce que, en los ataques con Exocet anteriores, el príncipe Andrés no tuvo ocasión de tirarse en la cubierta. El día 4 de mayo no hubo alerta en el portaaviones y el día 25 Andrés se encontraba en su helicóptero cuando tuvo lugar el ataque. Respecto de la hipótesis de un posible desvío del Exocet, es necesario considerar una defensa que los buques británicos ya poseían. Estos lanzamientos que se pueden visualizar aquí corresponden al sistema defensivo denominado Chaff. No se trata de misiles. Es, más bien, un mecanismo para desviar misiles. Si bien los expertos coinciden en señalar que, en 1982, el Chaff aún no estaba perfeccionado, es posible conocer que fue utilizado en los ataques argentinos de los días 25 de mayo y 30 de mayo. Estos cartuchos que se lanzan al aire, desprenden pequeñas láminas metálicas y forman nubes de este material, las cuales son capaces de atraer la atención del radar de búsqueda interno que poseen los misiles Exocet. Cabe aclarar que estas nubes no son fácilmente visibles al ojo humano y, por lo tanto, no pudo haber sido el Chaff el generador del humo observado por los pilotos argentinos. Como sustento de esta hipótesis, se puede considerar el testimonio del piloto de Harrier del Invencible, Charles Cantan. Este oficial despegó con su avión desde el portaaviones en el momento en que se declaró la alerta roja, pero no pudo perseguir a los argentinos ya que estaba siendo detectado por los sistemas misilísticos de los buques de su propia flota. No obstante, según lo declaró en una entrevista de 2014, Cantan pudo visualizar la estela de un misil a baja altura con rumbo noreste. Si bien este dato puede ser falso, se debe considerar que este rumbo coincide perfectamente con el revelador testimonio del oficial Ian Inskip, según el cual, el misil pasó muy cerca del destructor Glamorgan. Entonces, si se plasman estos dos testimonios en un plano gráfico se obtiene que, el misil Exocet, acercándose al Invencible con rumbo de 350 grados, es seducido por una nube de chaff generada por el propio Invencible o por el Glamorgan, y, entonces, cambia su trayectoria hacia un rumbo noreste, tal cual lo detalló el piloto Cantan. En este nuevo recorrido hipotético, el misil pasa muy cerca del Glamorgan, a unos 900 metros, tal como lo observó Ian Inskip desde su puente de mando. Siguiendo con un rumbo de 350 grados, la formación de 4 Skyhawk continuó en vuelo bajo hacia el objetivo por el mismo camino seguido por el misil Exocet. Aproximadamente unos 10 segundos después de que los pilotos vieran la formación de columnas de humo en el portaaviones, algo sobresaltó la atención de los pilotos Isaac y Ureta, y, posiblemente, de Castillo. Los pilotos sobrevivientes pudieron observar que el avión del oficial Vázquez, líder de la escuadrilla Sonda, comenzaba a desintegrarse por un posible impacto de misil. En primer lugar, observaron, en fracciones de segundos, que gran parte del ala izquierda se desprendía hacia arriba. Luego, vieron la explosión de la parte trasera del motor. El oficial Ernesto Ureta lo recordó así.
Puedo observar que se le vuela un pedazo del plano izquierdo y casi simultáneamente explota el motor, quedando el avión sin la mitad trasera, y comienza a caer hacia la izquierda. Si bien no veo el preciso instante en que el avión pega contra el agua, tampoco vi eyección alguna, por lo que asumo que no lo hizo, ya que la baja altura que llevábamos no lo hubiera permitido. En ese momento, perdió la vida el primer teniente José Daniel Vázquez, de 30 años de edad, nacido en la provincia de Mendoza. Recibió póstumamente la máxima condecoración militar que otorga la República Argentina. Si bien presentan numerosas contradicciones, los informes británicos de junio y noviembre coinciden en que, luego de transcurrido un minuto del lanzamiento del Exocet, el destructor Exeter hizo impacto en un avión argentino. Se trata del tercer misil Sea que disparó el Exeter. El documento de noviembre detalla, incluso, que el suceso ocurrió a una distancia de 5,5 millas del objetivo que pretendían alcanzar los Skyhawk, esto es, unos 10 kilómetros. Esta cifra es coincidente con los testimonios argentinos. Es importante señalar aquí, que este destructor británico contaba con mejoras en sus sistemas de detección y guiado de misiles, por lo cual, estaba mejor preparado que otros buques de la misma clase para derribar objetivos a baja altitud. Entonces, en un plano gráfico, podemos observar a la formación de aviones argentinos acercarse desde el sureste y al Invencible ya con columnas de humo a su alrededor. Así, a una distancia de 10 kilómetros del portaaviones, el Exeter logró impactar un misil Sea, el cual, en su recorrido, pasó sobre la fragata Avenger, tal como lo relata uno de sus tripulantes. El Exeter derribó un Skyhawk con un misil Sea que efectivamente pasó sobre nosotros. Luego de observar el derribo de Vázquez, los tres cazas restantes continuaron a máxima velocidad su aproximación hacia el portaaviones que tenían a la vista. El oficial Ureta encabezaba el ataque y, detrás de él, muy cerca el uno del otro, Isaac a la derecha y Castillo a la izquierda. Aproximadamente a unos 2 kilómetros del objetivo, los pilotos comenzaron a visualizar pequeñas explosiones de artillería antiaérea delante de la formación. Segundos después, el sonido de una gran explosión sobresaltó la atención de Isaac. En una entrevista de 2024, recordó el suceso de esta manera. Me entré a acercar, entró a ver fuego enemigo, munición trazante, munición explosiva, y cuando estaría a unos 2.000 metros más o menos, sentí otra explosión mucho más fuerte que la anterior, adentro de mi cabina. Miré a la izquierda y entre unos 5 y 10 metros de mi plano izquierdo vi otro 4C que explotaba, distinto al anterior. Esta explosión fue, lo que le pasó al avión fue como si se hubiera inflado. La imagen que tengo también, que es milisegundos menos que la anterior, pues estaba más cerca. El avión con la misma forma de una 4, pero el doble de gordo, el doble de largo. Las chapas del fuselaje que son remachadas entre una y otra, todas separadas, y adentro una bola de fuego color naranja. En esta recreación digital se puede observar el aspecto de la explosión descrita por Isaac, la cual no es observada por Ureta debido a que, su avión, se encontraba más adelantado. Esta gran explosión implicó el fallecimiento del primer teniente Omar Jesús Castillo, de 27 años de edad, nacido en la localidad de Cosquín, en la provincia de Córdoba. Al igual que Vázquez, el Congreso argentino lo declaró un héroe nacional.
Según la investigación del equipo LBSI, existen pocas dudas respecto a la procedencia de los proyectiles de artillería antiaérea que derribaron al avión de Castillo. Es el propio Jan Inskip, oficial del destructor Glamorgan, el que detalla en su testimonio que, luego de observar al Exocet, su buque abrió fuego con su cañón. Sorprendentemente, en los registros del buque se dejó asentado un posible derribo. Inskip dijo: Desafortunadamente, un miembro de la tripulación se arrojó sobre el gatillo y el cañón disparó. La torreta vagó a estribor mientras se disparaban más proyectiles. Empezamos a disparar hacia el cuerpo principal de la flota. Los proyectiles de alto explosivo continuaron disparándose a estribor, cayendo 2 de ellos cerca de un buque logístico de desembarco. La plataforma de dirección de tiro informó de estas salpicaduras de proyectiles en el mar como derribo de un misil. No obstante lo dicho, se presentará aquí 3 versiones de origen británico acerca del derribo de Castillo, las cuales no hacen más que acrecentar las sospechas sobre todo el relato de la Marina Real. En primer lugar, el informe de noviembre indica, en un gráfico supuestamente elaborado con la grabación de una pantalla de radar, que el derribo de Castillo ocurrió a babor de la fragata Avenger, es decir, a su izquierda. En contraposición, el oficial Bill Jarvis, ubicado en el puente de mando de la fragata, dio la siguiente declaración sobre lo que vio en ese momento. Cuando el avión llegó a la proa del barco, se dio la orden de resguardarse y nos arrojamos a la cubierta, boca abajo, con las manos sobre el cuello. Los 2 aviones del costado de babor volaron por debajo del nivel de las ventanas del puente y cada uno dejó caer 3 bombas al mar sin causar daño. El avión del costado de estribor dejó caer sus bombas justo delante del barco, y mientras las bombas caían, comenzó a girar y tocó la superficie del mar y dio una voltereta hacia el mar por nuestro costado de estribor. De este testimonio es sorprendente que haya podido observar tantos detalles acostado en el suelo y con las manos en la nuca. Por último, en una tercera versión, el piloto de helicóptero Phil Henry aseguró haber visto toda la acción desde el aire, muy cerca de la popa de la fragata Avenger. Sorprendentemente no menciona ningún ataque sobre la fragata y resalta, como lo más importante, un Skyhawk explotando 2 o 3 kilómetros hacia el norte de su posición. Los Skyhawk iban armados con 3 bombas cada uno. Estas pesaban 250 kilos y eran de origen español. Habían sido calibradas por los técnicos argentinos con 12 segundos de retardo para evitar que la explosión derribe al propio avión que las estaba lanzando. Además, cada avión contaba con 2 cañones de 20 milímetros de calibre y con 200 proyectiles para ser lanzados por estos. Luego del derribo de Castillo, solamente quedaban en vuelo los Skyhawk del primer teniente Ernesto Ureta y del alférez Gerardo Isaac. Antes de llegar al portaaviones que estaban observando, los 2 oficiales abrieron fuego con sus cañones. Desafortunadamente para el piloto, los cañones de Ureta se trabaron al salir la segunda bala. En cambio, Isaac pudo disparar sus 200 municiones pero, como él mismo lo asegura, comenzó a disparar con bastante anticipación, por lo cual, es posible suponer que pocos disparos alcanzaron al buque. El oficial Ureta atacó en primer lugar ya que se encontraba levemente adelantado respecto de Isaac. Entonces, según su testimonio, Ureta arrojó sus bombas y sobrevoló en un ángulo de 30 grados la parte trasera de la pista del portaaviones. Isaac, por su parte, atacó casi exactamente desde atrás y, según sus propias palabras, estaba volando tan bajo que no logró sobrevolar el buque y optó por pasar por su lateral derecho. En un análisis más preciso de la maniobra de ataque, el oficial Ureta asegura que, en fracciones de segundos, levantó el nivel de vuelo 2 veces debido a la baja altura a la que volaba, justo en el momento en que efectuaba el lanzamiento de sus bombas. En una entrevista de 2024 lo relató así.
Estaba muy bajo, yo creo que estaba volando entre 15 y 20 metros en ese momento. Levanté porque si no la bomba iba a quedar corta y no iba a pegar. Levanté con el avión un palancazo para ponerme un poquito más arriba y ahí tiré la bomba. Que la puntería, estoy seguro que el piper de mi mira estaba bien sobre el buque, y así todo tuve que subir de nuevo el avión porque me chocaba con la superestructura del buque, del portaaviones, que justamente después me sirvió para identificar perfectamente el nombre de Invencible, porque le pasé por proa, por popa, sobre una bocha blanca, un radome blanco, que es el sistema de lanzamiento de SIDAR que tiene el portaaviones Invencible. Por otro lado, el oficial Isaac se acercó al portaaviones desde su popa, o parte trasera, y, según su propia declaración postvuelo, el derribo de Castillo lo había desestabilizado, lo que, sumado al humo que cubría la popa, provocó que su puntería de bombas sea incorrecta. En este caso, son altas las probabilidades de que las 3 bombas hayan caído al mar. En un documento de la Fuerza Aérea Sur de Argentina se detalla: el número 4, Isaac, en final de tiro, fue sacudido por la onda expansiva provocada por la explosión del avión que le precedía, estimando por ello su puntería incorrecta. Aún teniendo numerosas contradicciones entre sí, los informes británicos de junio y noviembre de 1982 hablan de un ataque fallido contra la fragata HMS Avenger. Además, como ya fue mencionado, el texto de estos informes se contradice con la palabra de testigos oculares como el oficial Bill Jarvis y el piloto de helicóptero Phil Henry. Todo parece indicar que, si un buque fue atacado ese día, claramente no ha sido la mencionada fragata. En este sentido, el testimonio de Phil Henry es clave para demostrar la verdad del asunto. En un libro publicado en 2017, el piloto dijo: nos mantuvimos en vuelo a baja altura sobre la popa de la Avenger, en el rango muerto de sus misiles y armas. Esto nos dio un asiento privilegiado para ver la acción que siguió, con gritos en la radio, y estelas de misiles, y disparos de armas a nuestro alrededor, siendo lo más destacado de la acción la explosión de una 4 Skyhawk, 1 o 2 millas hacia el norte. Claramente, Henry no observa ningún ataque sobre la fragata, y niega que el Skyhawk de Castillo haya caído en uno de sus costados. Pero, aunque parezca el colmo de las contradicciones, incluso el testimonio de Phil Henry no escapa a las mismas. Sorprendentemente, el informe de noviembre graficó a los helicópteros que estaban en vuelo en ese momento y se observa que cerca del Avenger figura un helicóptero G6 y no un Lynx como el que pilotaba Henry. El mismo informe detalla que, ciertamente, había un helicóptero Lynx en vuelo, pero estaba más cerca del portaaviones Invencible. Desde esa posición, es posible que Phil Henry haya podido observar la explosión del Skyhawk de Castillo hacia el norte, es decir, hacia las cercanías del Invencible. Otro aspecto a considerar de la información británica sobre esta parte del ataque, es la cuestión de los fallecidos. Habitualmente, perfiles pro-británicos argumentan en las redes sociales la imposibilidad de ocultar bajas humanas respecto de posibles reclamos de sus familiares. Si bien hacia el final de este vídeo se analizará la opinión de algunos expertos, es necesario destacar aquí un aspecto sumamente llamativo de este asunto. De los 3 tripulantes del Invencible fallecidos, y reconocidos públicamente, ninguno de los cadáveres fue devuelto a sus familias. Según explican las fuentes de la Marina Real, 2 pilotos fallecieron el 6 de mayo cuando sus cazas Harrier colisionaron en vuelo debido al mal tiempo, y sus cuerpos se perdieron en el mar. Por otra parte, se informó que un tripulante joven, llamado Brian Marsden, que era operador de los tractores que se utilizan para mover los aviones, falleció como consecuencia de quedar aprisionado por una de estas máquinas de carga debido al fuerte oleaje del Atlántico Sur. Si bien es solo una hipótesis, el equipo LBSI no deja de considerar que las bombas del oficial Ureta fueron dirigidas directamente hacia la cubierta de vuelo, tal como lo detalla este gráfico postvuelo realizado por el propio Ureta. Si además consideramos que Ureta declaró haber realizado una maniobra forzosa de doble elevación de altura,
al momento de lanzar sus bombas, no resulta descabellado pensar en un escenario en el cual sus bombas dañaron aviones y tractores en la cubierta de vuelo, con algunas posibles bajas humanas, y que, luego de cierto recorrido errático, las bombas hayan caído al mar sin explotar. Un último aspecto a considerar respecto del ataque con bombas de 250 kilogramos es la efectividad de las mismas. Los analistas pro-británicos sostienen que, resulta imposible que Ureta e Isaac hayan impactado alguna de sus bombas en el Invencible, ya que, según ellos, estos explosivos eran tan efectivos que una sola detonación hubiera provocado decenas de fallecidos y que, eso, hubiera sido imposible de ocultar. Esta falsa creencia surge de cierta información difundida desde el bando argentino en la cual se aseguraba que, a partir del ataque al destructor Coventry, del día 25 de mayo, los técnicos sudamericanos habían logrado calibrar perfectamente las espoletas y, por eso, las bombas ya no fallaban. Esta información puede ser fácilmente contrastada con el caso del ataque del día 8 de junio de 1982, fecha posterior a la misión contra el Invencible. En la mencionada jornada, la fragata británica Plymouth fue impactada con 4 bombas de 250 kilogramos lanzadas por aviones Dagger de la Fuerza Aérea Argentina. Sorprendentemente, ninguna de las 4 bombas que impactaron logró detonar, es decir, habían fallado todas sus espoletas. La conclusión que se obtiene de aquí es que, en el campo de las hipótesis, existen argumentos ciertos para sostener que, el Invencible, pudo haber sido impactado con una o más bombas y que, éstas, no hayan logrado explotar. A priori, se puede pensar que, esta última etapa, no resulta relevante para el develamiento de la verdad sobre este ataque. Pero, llamativamente, la investigación sobre esta fase aporta elementos clave para comprender el origen de muchos de los contradictorios pero, lógicos, testimonios británicos. Es decir, el equipo LBSI cree haber encontrado, en esta parte, el germen de la distorsionada versión de la Marina Real. Luego de sobrevolar al portaaviones, los Skyhawk de Isaac y Ureta comenzaron a realizar maniobras evasivas con la finalidad de evitar el fuego antiaéreo de los buques de la flota. En una entrevista de 2020, el oficial Ernesto Ureta recordó el momento de la siguiente manera. Y seguí volando, haciendo maniobras evasivas y luego dejarme unos 10, 15 segundos en línea recta para separarme rápido del buque, por si me estaban tirando desde atrás. Empiezo a hacer un viaje por izquierda, siguiendo a baja altura, y en ese viaje por izquierda, que tenía que adoptar un rumbo oeste o sudoeste, ahí me pongo a mirar, a ver si podía ver el buque, y yo veía toda una nube de humo que apenas pude ver un poco la proa del portaaviones que estaba apuntada hacia las Malvinas, hacia el oeste. En esa maniobra es que puedo ver y bueno, ya saco viraje y adopto el rumbo como me indicaba mi navegador para hacer un tramo nuevamente de unas 100 millas rasante y después tomar altura. En esta obra artística, se puede observar a los 2 Skyhawk saliendo de la zona del portaaviones. Resulta frecuente que, en muchas expresiones de este tipo, se muestre al portaaviones con fuego o explosiones. Pero, en la realidad, los pilotos nunca afirmaron haber visto tal cosa. Por el contrario, tanto Ureta como Isaac aseguran que, al salir, vieron una gran masa de humo. Y según detalla Ureta, la proa del portaaviones estaba ya dirigida hacia el oeste. Entonces, es importante destacar, de acuerdo a los mencionados testimonios, que el portaaviones efectuó un giro para cambiar su rumbo, desde una orientación norte, hacia una trayectoria al oeste o en dirección a las Malvinas. Siguiendo con la cronología, los 2 aviones sobrevivientes continuarían volando a baja altura sobre el mar, adoptando un rumbo de escape de 229 grados. Sin observarse entre sí, y con la comunicación radial interrumpida por contramedidas electrónicas británicas, cada piloto pensaría, por un breve tiempo,
que era el único superviviente. Finalmente, ambos oficiales lograron reunirse y continuaron un vuelo conjunto hacia el avión Hércules reabastecedor. Un último aspecto a destacar, para la reconstrucción de la escena, es la meteorología de la zona en ese momento. Tal como lo detalla este gráfico elaborado por Isaac, el aspecto del cielo circundante era gris, con abundante nubosidad y columnas de lluvias aisladas. Esto también fue confirmado por las emisiones de radar que efectuaron los Super Étendard previo al lanzamiento del Exocet. Uno de los aspectos más discutidos de este caso, es la cuestión sobre lo que pudieron ver los pilotos argentinos. Frecuentemente, son los mismos pilotos quienes mencionan que, por un efecto psicológico denominado fascinación de blanco, su atención solamente se concentró en el portaaviones, ignorando todo lo que había alrededor. En su declaración post-vuelo, fue el propio Ureta quien señaló que, previo al ataque, su atención estuvo dirigida principalmente hacia el lado izquierdo, es decir, hacia el lateral desde donde había llegado el misil que derribó al líder de escuadrilla José Vázquez. En consecuencia, ambos pilotos aseguran que, durante toda la misión no vieron a ningún otro buque más que el portaaviones. Pero, además del efecto de fascinación de blanco, el equipo LBSI sostiene que existe otro elemento determinante para el campo de visión de los pilotos. Este otro factor es la meteorología de la zona de ataque. Tal como se refleja en esta obra artística, tanto fuentes británicas como argentinas aseguran que las condiciones climáticas presentaban abundantes chubascos y nubes bajas. Estas condiciones atmosféricas, sumado a la pintura gris de las fragatas y destructores, y su reducido tamaño respecto del gran volumen del Invencible, provocaron que los pilotos no vieran nada más allá del portaaviones que les señaló el misil Exocet. Según lo sostiene el equipo LBSI, cuando Ureta e Isaac lanzaron sus bombas, comenzaron a salir de la zona de ataque. En esta salida, y aunque no la visualizaron, pasaron muy cerca de la fragata Avenger. Si bien hay varios fundamentos que sostienen esta hipótesis, los cuales se detallarán a continuación, esta situación explicaría por qué hay tripulantes de la Avenger que aseguran haber visto dos Skyhawks pasando a baja altura por su costado izquierdo y, además, mencionan haberles disparado con armas de mano debido a que fallaron sus sistemas defensivos principales. Una vez más, las respuestas las ofrecen los informes británicos de junio y noviembre de 1982, siendo este último, y durante mucho tiempo, convenientemente ocultado a la opinión pública por parte de historiadores pro-británicos. En un escenario normal, los horarios que presentan ambos documentos deberían ser, más allá de mínimas correcciones, totalmente coincidentes. Pero, sorprendentemente, en el documento de noviembre fueron, lisa y llanamente, borrados 3 minutos del ataque. Entonces, mientras que en el informe de junio el supuesto ataque a la Avenger ocurre a las 17:37, en el documento de noviembre el mismo hecho tiene lugar a las 17:34. Claramente, hay hechos que fueron eliminados del informe de noviembre. En opinión del equipo LBSI, además del ataque al Invencible, lo que fue eliminado es una reveladora detección del radar del destructor Exeter. Según el informe de junio, esta nave, a las 17:36, detectó dos aviones a una distancia exacta de 20 millas. Los historiadores pro-británicos intentan justificar que dicha detección corresponde a los dos Super Étendard escapando de la zona, lo cual es totalmente falso ya que, para ese momento, estos cazas ya se encontraban a casi un centenar de millas del Exeter. Así las cosas, obtenemos que los dos aviones detectados por el destructor, son los Skyhawks de Ureta e Isaac, saliendo de la zona del portaaviones, a 20 millas de distancia. Pero, cabe preguntarse, ¿por qué el Exeter no disparó contra los cazas argentinos si los tenía en su radar? Si bien el propio capitán del navío,
declaró que, decidió no lanzar porque le quedaban pocos misiles. Se puede deducir también que, no atacó, por la misma razón por la cual no lo volvió a hacer luego del derribo de Vázquez. Esto es, por el temor a impactar a un buque de su propia flota. Por otra parte, ¿cuál es la reconstrucción exacta de los horarios del ataque? Para responder esta cuestión, y por las razones antes mencionadas, el EBSI excluye al documento de noviembre. Se comparan aquí los datos del informe de junio con la reconstrucción de los hechos que, a criterio de este grupo de investigación, es definitiva. Señalando los sucesos finales, obtenemos que, el informe de junio, señala correctamente el derribo de Vázquez a las 17:34. Luego, omite el derribo de Castillo y el casi simultáneo ataque al portaaviones a las 17:35. Posteriormente, se indica la detección del Exeter a las 17:36. Finalmente, es mencionado un supuesto ataque sobre la fragata Venger, lo cual, según fue revelado por el EBSI, se trató simplemente de un pasaje de los Skyhawks cerca del costado izquierdo del navío. En este sentido, cabe preguntarse si existen evidencias de que la Avenger no disparó sus armas principales contra los Skyhawks, lo cual hubiera atraído la atención de los pilotos argentinos. Un tripulante de la fragata, llamado Graham Abram, dio los detalles necesarios para confirmar que, su sistema de misiles SICAD, no fue utilizado en esta ocasión. El mencionado oficial declaró: Mi tripulación se enfrentó a los últimos 2 a 4 Skyhawks, con ametralladoras y uno de ellos también fue rastreado por el apuntador local del SICAD, que se congeló y no se enfrentó. Los 2 a 4 sobrevivientes volaron por el lado de babor, izquierda, mientras les disparaban con ametralladoras desde la Avenger a muy bajo nivel. Por otra parte, un historiador británico llamado Andy Smith, señaló lo siguiente respecto de un fallo en el cañón principal de la nave. De acuerdo con la historia compartida por una pareja del equipo de la Avenger, el Mk-8, Vickers, disparó 4 balas y luego se detuvo. Se puede interpretar que no dispararon directamente contra los A4, Skyhawks, durante la acción. Como cierre del análisis de esta etapa, puede afirmarse que, el hecho de que los aviones de Ureta e Isaac hayan sido observados desde la fragata Avenger, convierte al relato británico en un clásico testimonio de, parte verdad, parte mentira, siendo, esto último, ampliamente expuesto por el EBSI. Argentina no es un país con una red de intereses nacionales estable y organizada como para hacer mentir sistemáticamente a dos pilotos. Sin embargo, en el Reino Unido sí cabe pensar en un silencio organizado. La Gran Bretaña sí tiene una red de protección de sus intereses nacionales, independiente del poder político. En lo que no cabe pensar, sin embargo, es en el silencio de los muertos, y por ahí la tesis del hundimiento, sinceramente, resulta complicada de comprar. Parece posible que el Invencible fuera efectivamente atacado, aunque no dañado, al menos gravemente. Los antecedentes aportados por Gordon Brooks hacen pensar en una gran susceptibilidad respecto al conocimiento público de la vulnerabilidad de la flota. El cambio de turbinas en alta mar, en lugar de hacerlo en un puerto abrigado de las islas, permite suponer algún tipo de reparación de daños. Desde el punto de vista político hubiera significado la pérdida de prestigio para el gobierno. Desde el punto de vista militar se hubiera descubierto la debilidad de la defensa antiaérea de un buque vital como el portaaviones en un momento crítico de la batalla, a pesar de las previsiones que se habían adoptado. Es comprensible que en Londres dejaran caer una cortina de silencio y luego negaran la realidad. Comment est possible que los británicos pudieran decir que los pilotos confondieron un porte-avions de 20.000 toneladas, o dans la agitación del momento, con una fragata? En los Estados Unidos, puis réunir documents et informations que me diront une vision différente del caso. El Invencible, después de un tratamiento cosmético de chapa y pintura, como me expresaron los norteamericanos, regresó 3 meses después del final de las hostilidades. Reconocer que hubiera sido averiado el Invencible hubiera sido lo mismo que aceptar que la vulnerabilidad de la Task Force era total, y que, si hasta ese día, varios buques habían sido hundidos mediante ataques con técnicas de la Segunda Guerra Mundial,
alcanzar el corazón de tan poderosa fuerza naval con tan precarios medios hubiera sido, sin lugar a dudas, un acontecimiento de notable repercusión para Occidente. ¿Por qué Inskip vio al misil llegando al núcleo de la flota? ¿Por qué Pilhenry no vio a ningún avión bombardear a la Avenger? ¿Cómo hicieron los tripulantes de la Avenger para observar detalles del ataque acostados en el suelo y con las manos en la nuca? ¿Por qué el príncipe Andrés se tuvo que tirar al suelo, si esto solamente se hace cuando el buque está a segundos de ser impactado? ¿Por qué el almirante Herbert comunicó a sus submarinos que había ocurrido un ataque, no exitoso, contra el Invencible si, supuestamente, fue la Avenger la atacada? ¿Por qué los documentos de junio y noviembre presentan numerosas contradicciones, buques cambiados de lugar y minutos borrados? ¿Por qué investigadores pro-británicos nunca compararon los dos informes ni mostraron al público este otro documento donde se menciona al Invencible como el objetivo que apuntó el misil? ¿Por qué se menosprecia un antecedente clave como la investigación del Dr. Brooks, que demuestra que se tergiversaron informes para no mostrar al Hermes en peligro? ¿Por qué argumentan que el ataque hubiera sido reconocido pero no mencionan que, el impacto de un Exocet, 2 semanas después, fue comunicado en la prensa como daño con cañones? ¿Por qué ningún tripulante del Invencible habló jamás frente a una cámara de televisión para negar la acusación de los pilotos argentinos? ¿Por qué difundieron la mentira de que el Atlantic Conveyor había sido impactado con un Exocet por segunda vez? ¿Por qué nadie menciona este documento desclasificado estadounidense en el cual se explica que, la actividad aérea británica, se redujo por posibles daños al Invencible? ¿Por qué el Invencible, en una zona alejada de Malvinas, tuvo que reunirse con un buque de reparaciones, si no era necesario para cambiar las turbinas? ¿Por qué llegó 3 meses después que el resto de la flota y con pintura nueva interna y externa? Hay comentarios que dicen, no, ustedes no atacaron al Invencible. Y siempre digo, bueno, está bien, el Invencible no. ¿Cómo se llama el portaaviones que atacamos? Porque en definitiva el nombre es lo de menos. Atacamos un portaaviones. Si no hubo un tercer portaaviones, el portaaviones atacado el 30 de mayo, 14:15 aproximadamente, fue el Invencible, sin ninguna duda. Para continuar aprendiendo, el equipo LBSI recomienda este vídeo de su canal de YouTube en el cual se analizan los sucesos posteriores a la Operación Invencible. Se incluyen importantes fuentes históricas que confirman el testimonio de los pilotos argentinos.